A finales de los años 90, en Venezuela, la capital Caracas se convirtió en el escenario de un misterio perturbador. En las sombras de la ciudad, un hombre conocido por su extraña necesidad de alimentarse de carne humana acechaba. Su nombre, Dorángel Vargas. En 1999, después de ser detenido, reveló un detalle escalofriante. No solo mataba a sus víctimas, sino que las devoraba. ¿Qué llevaba a alguien a hacer esto? Quédate hasta el final y vas a descubrir qué fue lo que finalmente salvó su vida de la justicia. Para entender la historia de Dorángel Vargas, hay que empezar por el principio. Su infancia no fue normal. Creció en un hogar de extrema pobreza, donde la falta de recursos y el abuso marcaron su vida. Desde joven, comenzó a mostrar comportamientos extraños, pero nadie sospechó que su psique se estaba deteriorando lentamente. A medida que se adentraba en la adultez, las señales de su locura eran cada vez más evidentes. Sin embargo, nadie imaginó que esos problemas emocionales lo llevarían a cometer actos tan atroces. En el año 1997, el hombre que sería conocido como el Comegente comenzó a cazar a sus víctimas. Escogía principalmente a personas en situación de calle, vulnerables, aquellos que pasaban desapercibidos en las calles de Caracas. Los mataba de forma rápida y sin mucho alboroto. Sin embargo, lo que verdaderamente aterrorizó a la ciudad no fue el asesinato en sí, sino lo que hacía después. Devoraba partes de sus cuerpos. Según él, la carne humana le daba una fuerza inexplicable. Con el paso de los meses, el número de desapariciones en Caracas creció. Aunque las autoridades empezaron a investigar, no lograban encontrar una pista clara. Nadie se imaginaba que detrás de esas muertes había un hombre que no solo los mataba, sino que se los comía. Pero la pesadilla no terminó ahí. Vargas, en su mente distorsionada, creía que lo que hacía era necesario para su supervivencia, una especie de necesidad física y mental. La ciudad vivió un verdadero terror, pero la verdad seguía oculta entre las sombras. La primera vez que Dorángel Vargas fue arrestado, el horror se hizo visible. Tras ser detenido por otro crimen menor, los investigadores comenzaron a profundizar en su vida. En su hogar, encontraron evidencia espeluznante: restos humanos y utensilios de cocina manchados de sangre. Los detalles del caso fueron escalofriantes. Vargas confesó sin ningún tipo de remordimiento que sus actos no eran simplemente homicidios, sino que eran rituales que alimentaban su cuerpo y su alma. Sin embargo, había algo que no encajaba. Su discurso era incoherente, sus pensamientos desordenados. En el juicio de 1999, la sorpresa para todos fue la declaración de los expertos. Aunque los crímenes eran innegables, Vargas no podía ser considerado culpable en términos legales. Fue declarado inimputable por locura. Según los psiquiatras, su mente estaba tan perturbada que no entendía el daño que causaba. Para ellos, su acción no era más que un reflejo de un trastorno mental grave. De alguna manera, esto le dio la posibilidad de evitar una condena en prisión. Es como si algo se me escapara, algo incoherente. La decisión de la Corte fue un golpe para la sociedad venezolana. ¿Cómo era posible que un hombre que había matado y devorado a otros no fuera castigado como lo dictaba la ley? La sentencia de inimputabilidad causó indignación. Vargas fue internado en un hospital psiquiátrico, donde pasaría el resto de su vida.
Pero en las calles, la gente seguía preguntándose qué había llevado a un hombre común a hacer lo que él hizo. Nadie podía entender cómo alguien que parecía tan normal en apariencia había caído tan bajo. Años después, la historia de Dorángel Vargas quedó atrapada en las páginas más oscuras de la criminología venezolana. Su nombre se asoció con uno de los casos más impactantes de la historia del país. Sin embargo, a pesar de todo lo que se conoció de él, hubo muchas preguntas sin respuesta. ¿Realmente sus problemas mentales explicaban todo lo que hizo? ¿O había algo más en su historia que jamás se llegó a descubrir? Los expertos aún no tienen respuestas claras. Vargas, un hombre condenado a vivir encerrado en su propio mundo de locura, sigue siendo un misterio que la sociedad no ha podido resolver completamente. La historia de El Comegente sigue causando inquietud y temor. Es posible que haya más personas como él, ocultas en la oscuridad, esperando a dar un paso hacia lo impensable. Hoy sabemos que Dorángel Vargas mató y se comió al menos a 10 personas, pero la razón detrás de su obsesión sigue siendo incierta. Algunos dicen que fue su historia de abuso y pobreza. Otros creen que fue un trastorno mental que lo llevó a cometer sus crímenes. El caso sigue abierto en muchos aspectos. Lo cierto es que el horror que vivió Caracas en los años 90 jamás será olvidado. Si este caso te impactó, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. ¿Qué piensas sobre el caso de Dorángel Vargas? ¿Crees que la locura fue la verdadera causa de sus actos o había algo más detrás de su psicopatía?